Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Hoy es jueves 22 de junio y ya está con nosotros Mariana Ponce. Ella es psicólogo infantil para hablar sobre cómo tener relaciones sanas con nuestros hijos, pero también que exista la obediencia, sobre todo cuando están en la adolescencia. Buenos días, Mariana, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. ¿Qué pasa? Porque antes los padres le decían a uno haz tal cosa y uno directamente iba. ¿Por qué a los jóvenes ahora les cuesta tanto ser obedientes? No es que ahora les cueste ser obedientes, sino que las dinámicas y los paradigmas y los conceptos de la relación con los padres están cambiando. En este momento, los adolescentes esperan respeto de los adultos para también dárselo. Antes tenías en mente que los adultos se respetan y punto. Ahorita ellos también demandan respeto y que los entiendan y que sean empáticos y que entiendan que es lo que están experimentando, lo cual tiene muchísimo sentido. Pero los papás todavía tenemos esa cultura y esa disciplina que es más autoritaria. Tú lo haces porque yo digo, aquí se hace esto porque es mi casa, mientras tú vives bajo mi techo, lo haces así. Entonces eso genera conflictos y una de las primeras cosas que debe tener una familia donde hay disciplina, donde hay obediencia, es buena comunicación. Y es una comunicación bidireccional. Entonces implica que los papás sean empáticos, que escuchen qué es lo que está sucediendo y que hablen sobre diferentes espacios en donde pueden haber negociaciones. Eso es importantísimo. Confianza con nuestros hijos, pero que al mismo tiempo esa misma empatía no pierda el carácter de la autoridad que debe existir. Sí, la autoridad no se negocia. Los papás son los papás de los hijos y eso es importante que eso siempre quede claro, pero no quiere decir que no puedan tener una relación amable. Entonces, hay otras cosas que también se pueden hacer para que los hijos entiendan cuáles son las normas de la casa y no sea papá y mamá el que siempre tengan que estar encima de ellos para que las respeten. Porque si es papá y mamá el que siempre está pendiente, si lo hiciste, si no lo hiciste, si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, va a haber un conflicto en el momento en el que papá y mamá ya no estén, que es lo que tiende a suceder en la adolescencia. Como ya mi mamá no está siempre encima mío, ahora yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, porque yo lo hacía porque mi mamá estaba encima mío, no porque realmente me nací a hacerlo. Entonces ahí es donde comienza el conflicto con la disciplina autoritaria, que está súper estudiado, de que no necesariamente genera los adolescentes más responsables ni más respetuosos. Entonces es importante que tengamos una rutina en la casa que sea estable. Es importante que tengamos en la casa un espacio en donde nuestros adolescentes y nuestros hijos puedan tomar ciertas decisiones, porque ellos no son robots, ellos quieren explorar. Entonces nosotros como adultos podemos ceder ciertos espacios que son negociables, porque hay unas cosas que no se negocian y otras que sí, para que ellos sientan que están siendo escuchados. Mariana, ¿qué piensas tú sobre la estimulación de esas conductas que queremos a través de castigos o recompensas? Los castigos y las recompensas no necesariamente son el método de disciplina que mejor funciona. Y justamente por esto que les estaba comentando. Cuando tu mamá o papá o la abuela o el adulto o el externo es quien decide si lo que tú hiciste está bien o mal, cuando esa persona no esté, el adolescente no va a tener la capacidad de discernir si realmente lo que está haciendo está bien o no, porque sabe que a mamá o a papá no le gusta, pero ellos no han tomado la decisión realmente si a ellos les conviene o no les conviene. Entonces es muy importante que acompañemos a nuestros hijos en su proceso de exploración y de cometer errores. Muchas veces los hijos, por ejemplo, dejan de contarle a los papás las cosas porque cada vez que les dicen cuando se equivocaron o cuando cometieron un error, salen castigados. Entonces le quitan las cosas que los van a ayudar a procesar la información, sus salidas, sus amigos, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay otras estrategias que son mucho más amables y mucho más efectivas para ayudar a los papás a tener la autoridad en la casa, como esa de comunicación abierta y negociación de espacios y rutinas estables. ¿Cómo establecer esas rutinas tan importantes ahorita que estamos de vacaciones para que ellos entiendan que tienen derechos, pero también deben tener deberes en casa? Se puede hacer una lista de las cosas que ellos quieren hacer y las cosas que tú necesitas que ellos hagan. Y, por supuesto, se van creando también una lista de consecuencias. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Entonces, ustedes crean el plan de acción completo antes de las vacaciones. Yo necesito como mamá
que tú te levantes antes del mediodía, que te bañes, que el cuarto esté limpio. ¿En qué momento el adolescente o el hijo se va a parar a hacer eso? Es el espacio que le estamos dando a ellos de decidir. Entonces, yo necesito estas cosas de ti, ¿qué vas a querer hacer tú? Vamos a cuadrar bien nuestro horario, pero ¿qué va a pasar si esto no sucede? No vas a dejar que mamá tome la decisión en el momento de la molestia, porque probablemente va a escalar muy rápidamente ese castigo. Entonces ustedes se sientan y hablan con sus adolescentes y con sus hijos sobre las consecuencias de qué pasa si no se cumple. Entonces es mucho más sencillo que un adolescente que participe en la toma de decisiones las cumpla, porque él está siendo partícipe de ese proceso. Entonces se le hace muchísimo más fácil seguirlos porque no va a ir en contra de su propia perspectiva, pues. Cuando ya los niños entran a la etapa de la adolescencia, vienen otros problemas y el tema de la comunicación se hace muy difícil. ¿Cuáles son los errores más comunes en los cuales incurrimos nosotros como padres de adolescentes? Tendemos a invalidar las emociones de los adolescentes. Nosotros tenemos problemas tan grandes que cuando nuestros adolescentes nos vienen y nos dicen, es que mi amiga me dejó de hablar, es que me pasó esto en una fiesta, es que no sé cómo manejar esto, estamos constantemente invalidando que para ellos es el problema más grande que han tenido. Entonces los adolescentes sienten que mamá y papá no son necesariamente el lugar más seguro para compartir sus experiencias como más privadas o para explorar sus emociones y se retraen. Y aquí es donde comienza la rebeldía. Tú no me entiendes, entonces yo voy a hacer lo que yo necesito hacer con alguien que sí me entienda. Voy a ir a hablar con otras personas, voy a ir a buscar la información en otro lado y no voy a ponerte a ti en un lugar de tanta importancia porque no me entiendes y por ende no me respetas. Entonces es muy importante que aprendamos a validar. No tenemos que estar de acuerdo, que es algo muy diferente. Tú no tienes por qué estar de acuerdo con que tu adolescente se sienta mal, pero puedes decir, wow, suena a que la estás pasando mal. ¿Cómo te puedo apoyar? O sea, podemos decir muchas cosas para apoyar. ¿Cómo hacer para integrar a los hijos a los planes de la familia? Porque llega una edad en la que ellos quieren hacer todo solos o con los amigos. Entonces nosotros extrañamos a ese adolescente que está todo el tiempo en su cuarto. Negociar. Aquí es donde se negocia. Ok. Hay cosas que son negociables y otras no, pero sí tratar de involucrarlos en actividades que ellos disfruten o negociar con ellos. Tú te vienes con nosotros a esta actividad y después podemos hacer esta otra que sabemos que te gusta más. Negociar los tiempos de estadía también. O sea, vamos a casa de la abuela, pero no tenemos que estar todo el día. O sea, puedes estar 4 horas y después te vas a tu plan, pero vamos a ir a casa de la abuela y vas a estar con la abuela. O sea, nada de estar en el teléfono y entonces tú te aguantas tus 4 horas con la abuela y después te vas para el mall con tus amigos, como tú quieras. Pero la negociación es muy importante porque ellos necesitan poder tomar decisiones y las prioridades en la adolescencia son completamente diferentes que las de la adultez. Entonces, ahí Sí. hay que encontrar puntos medios. Si pudiésemos hacer un manual con la experiencia que ya tú tienes previamente en consulta, ¿cuáles serían esas 5 recomendaciones básicas para todo padre? Lo primero es que no tomamos decisiones en base al miedo. Nosotros tomamos decisiones con nuestros hijos en base a lo peor que puede pasar. Entonces tendemos a generar una catástrofe en nuestra mente y nuestros hijos necesitan expectativas altas de ellos. Entonces es confiar en que nuestros hijos tienen una excelente versión de ellos mismos y resaltar esas cosas positivas que ellos tienen. Tener una buena comunicación. No es unidireccional, no es yo mando, sino esto es una conversación abierta y hay veces que vamos a escuchar cosas que no nos gustan y ese es nuestro tercer punto, que es la autorregulación y la inteligencia emocional, de poder manejar tanto mis emociones como papás como la de nuestros hijos. También vamos a reforzar muchísimo las conductas positivas. Por supuesto que ellos se van a equivocar miles de veces porque además son adolescentes y lo que tú le digas que no hagas por experiencia, ellos lo van a hacer. Pero reforzar lo que sí están haciendo bien ayuda a mejorar el autoestima, que los va a proteger de conductas de riesgo. Y por último, que haya una consistencia. Los adolescentes necesitan estabilidad porque ellos buscan lo nuevo, buscan cosas que sean diferentes todos los días. Entonces nosotros como papás tenemos que darles una rutina y una estabilidad para que ellos sepan que siempre pueden regresar y que aquí hay un orden y que tú puedes negociarte dentro de este orden, no más allá. ¿Cómo Esos son los podemos 5. establecer afirmaciones positivas para ayudar a que ellos tengan una autoestima sana? Porque a nosotros no nos criaron de esa manera.
No nos criaron y tenemos que desaprender Correcto. todas estas frases que nos dijeron nuestros papás. Por ejemplo, el te lo dije. Es Ujú. Es terrible para un fastidioso, adolescente. horrible. Horrible. Y uno se lo dije, pero es que yo te lo dije, pero es que O se las ve de lejos. comparaciones. Oh, Sí, las comparaciones no las tenemos que quedar. Hay cosas que se piensan que no se dicen. Es un tema de estar muy consciente. Los papás nos dicen siempre, ay, pero yo tengo que ir, pero caminando como en cristal aquí para que ellos no se ofendan. No es que no se ofendan, es que estamos tratando de ser más respetuosos, eso es todo. Entonces hay que sí, claro. desaprender y estar más pendientes. Y aprender a respetarnos nosotros para que ellos aprendan por el modelaje. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Súper interesante todos estos tips que tienen que ver con la manera de conducirnos con nuestros hijos. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Igual, siempre la orden. Era Mariana Ponce, psicólogo infantil, hablando sobre las herramientas que podemos utilizar como padres para tener una relación saludable, una conexión con nuestros hijos, pero mantener por delante la autoridad. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.